Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la presentación del último video de la serie referida al tema de diseño e implementación de gobierno empresarial de TI. Seguramente algunos de ustedes han podido ver los otros videos en los cuales presentamos en la parte 1 una introducción a COVID y a los factores de diseño, en la parte 2 el flujo de diseño del sistema de gobierno, en la parte 3 el kit de herramientas de diseño del sistema de gobierno, y en esta última parte vamos a presentar el ciclo de vida de implementación de gobierno de TI. Entonces comenzamos la presentación. Esta es la guía de ISACA que da soporte al tema de implementación de gobierno de TI. Como ven, el título de esta guía es Implementación y optimización de una solución de gobierno de información y tecnología. Esta guía proporciona conocimientos y buenas prácticas para implementar y optimizar un sistema de gobierno de TI basado en una estrategia de ciclo de vida de mejora continua. Entonces, como vamos a ver en la explicación, la implementación de gobierno de TI sigue este enfoque de mejora continua. Vale decir que es una implementación progresiva, ¿no? Iterativa, por sprints. Las organizaciones comienzan a implementar gobierno, pero nunca terminan, ¿no? Porque es un proceso continuo. Lo que nos dice la guía también es que este esfuerzo de implementación de gobierno debe ser personalizado a las necesidades específicas de cada empresa, ¿no? La guía nos da lineamientos generales, pero estos deben ser personalizados. Por otro lado, nos recomienda que el gobierno de TI debe ser implementado como parte integral del gobierno empresarial, ¿no? Que es un concepto mucho más amplio, cubriendo todas las áreas de responsabilidad de la empresa, incluido lógicamente a TI. ¿Por qué algunas implementaciones de gobierno de TI fracasan? Entonces, de acuerdo a la investigación que ha hecho ISACA, muchas iniciativas de implementación de gobierno fracasan porque no se gestionan como programas y proyectos, ¿no? Que aseguren la obtención de beneficios. Entonces, una recomendación fundamental de esta guía es que las iniciativas de implementación de gobierno deben ser gestionados como programas y proyectos, ¿no? Con las siguientes características: deben ser patrocinados por la dirección ejecutiva, ¿no? O sea, por la alta dirección, por el directorio de la empresa. Deben ser bien enfocados, tienen que definir objetivos alcanzables, y la gestión de programas y proyectos debe ser parte integral del ciclo de vida de implementación. Sin embargo, mientras que se recomienda un enfoque de programas y proyectos, en realidad la meta es establecer el proceso de implementación como una práctica normal del negocio, un método sostenible para gobernar y gestionar las tecnologías de la información de la empresa, ¿no? Por otro lado, el método de implementación también se basa en empoderar a las partes interesadas de la empresa y de TI para que participen activamente durante el proceso de implementación de gobierno. La implementación de gobierno debe generar un beneficio medible y el programa debe integrarse en la actividad empresarial continua. En esta lámina vemos al público objetivo o a todas las partes interesadas que deben participar en una iniciativa de implementación de gobierno. Entonces vemos los departamentos de la empresa, ¿no? O las áreas usuarias, ¿no? Como por ejemplo el área comercial, el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de producción, de marketing, ¿no? Tienen que participar. El área de auditoría, el área de seguridad, el área de privacidad, el área de gestión de riesgos, los profesionales de TI, profesionales externos, ¿no? Asesores o consultores que pueden apoyar estas iniciativas de implementación de gobierno y cualquier otro involucrado. Una recomendación que se hace es que se requiere que estas personas, ¿no? Que participen en una iniciativa de gobierno tengan cierto nivel de experiencia y conocimiento de la empresa para poder aprovechar la guía, ¿no?
Esta experiencia y conocimientos van a permitir que se pueda personalizar las directrices de COVID, que como ya ustedes saben tiene una naturaleza genérica. Aquí vemos las dos guías que apoyan el proceso de implementación de gobierno, ¿no? Por un lado la guía de implementación que ya comentamos antes y por otro lado la guía de diseño que lo habíamos visto en videos anteriores. Estas dos guías se complementan. Todas las tareas y actividades que se desarrolla en la guía de diseño ayuda o dan soporte a las fases de implementación de gobierno de TI conforme se puede apreciar en este esquema, ¿no? Acá vemos que la guía de implementación de gobierno de TI tiene 7 fases. ¿Ya? Acá se muestran solamente las 3 primeras fases. La primera fase nos sirve para identificar cuáles son los impulsores del negocio, ¿no? que determina que se implemente gobierno en la organización. La fase 2 está relacionada a determinar dónde estamos antes de iniciar el proceso de implementación de gobierno, cuál es la situación de los procesos de gobierno y de gestión de la organización antes de iniciar la iniciativa de gobierno. Y la fase 3 está referida a dónde queremos estar, cuál es la situación, cuál es el nivel de capacidad que deben tener los procesos de gobierno y gestión y otros componentes relacionados. Y acá en cada una de las fases, como vamos a ver dentro de un momento, se desarrollan una serie de tareas o de actividades, tanto tareas de mejora continua como tareas de habilitación del cambio y tareas de gestión de programas. En esta lámina solamente se presentan las tareas de mejora continua, ya que estas tareas de mejora continua están alineadas a las actividades que se desarrolla en la guía de diseño. Por ejemplo, la fase 1 de implementación es apoyada por el paso 1 de la guía de diseño, ¿no? que nos sirve para entender el contexto y la estrategia de la empresa. Esto lo vimos en un video anterior y si se acuerdan, en el paso 1 lo que teníamos que hacer es entender los primeros 4 factores de diseño de la organización, que eran la estrategia de la empresa, las metas de la empresa, el perfil de riesgo y los problemas relacionados con TI. La fase 2 ya es apoyada por los pasos 2, 3 y 4, que sirven para determinar el alcance inicial de un sistema de gobierno, perfeccionar el alcance del sistema de gobierno y concluir el diseño del sistema de gobierno. Con estos pasos 2, 3 y 4 lo que se hacía era determinar el nivel de importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión del modelo de referencia de COVID y determinar también los niveles de capacidad objetivo para estos 40 objetivos de gobierno y gestión. Y la fase 3 es apoyada por el paso 4, ¿no? que está referida a concluir el diseño del sistema de gobierno en el cual, digamos, se resuelven algunos problemas o algunas discrepancias que pudieran existir en los pasos anteriores y en la cual se define y se concreta cuál es el nivel de capacidad objetivo, ¿no? de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Entonces, como verán, no obstante, la guía de implementación tiene ese título, implementación, pero incluye las actividades de diseño, ¿no? Incluyen las actividades de diseño y de implementación. Y justamente las actividades de diseño están relacionadas a las 3 primeras fases y son apoyadas por la guía de diseño. Antes de comenzar el proceso de implementación de gobierno de TI en las organizaciones, hay que entender el contexto en el cual se desarrolla esta iniciativa, ¿no? Como nos dice esta lámina, el gobierno de TI no nace de la nada, nace en un determinado contexto, ¿no? Entonces hay que analizar el entorno externo y el entorno interno de la empresa, ya que alguno de estos elementos es el que va a dar inicio a una iniciativa de implementación de gobierno, ¿no? Acá podemos ver diferentes aspectos del entorno externo, como por ejemplo la ética,
la cultura de la comunidad, las leyes, regulaciones y políticas vigentes, los estándares internacionales, las prácticas de la industria, etc., ¿no? Y también tenemos algunos aspectos en el entorno interno, como son, por ejemplo, la misión, la visión, los objetivos y valores de la empresa, políticas y prácticas de gobierno, estilos de cultura de gestión, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en una determinada empresa, una iniciativa de gobierno puede nacer como consecuencia, por ejemplo, de que la organización tiene planes de negocio e intenciones estratégicas muy importantes, ¿no?, que necesitan ser apoyadas por un marco de gobierno de TI. O de repente en alguna otra organización la iniciativa de gobierno nace como consecuencia de que la empresa está buscando el cumplimiento, ¿no?, de las leyes y regulaciones, ¿no? Hay empresas que tienen un marco regulatorio muy exigente y para estar seguro que se va a cumplir con este marco regulatorio pueden hacer una iniciativa de gobierno, ¿no?, que me va a asegurar que justamente se cumpla con la regulación vigente. Otro tema que hay que abordar es el determinar por qué es importante gobierno de TI, ¿no? ¿Cuál es la importancia de gobierno de TI para las organizaciones? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de por qué el gobierno de TI es importante, ¿no? Una de ellas es porque TI da soporte a las iniciativas de transformación digital. Ahora estamos viviendo un momento en donde muchas organizaciones están comenzando a abordar este tema de transformación digital. Y entonces el gobierno de TI es un acompañante ideal para lograr este objetivo de transformación. Otro motivo de la importancia de gobierno de TI es que TI suele representar una inversión alta que debe ser controlada por la organización. Otra es que la implementación de soluciones y servicios de TI involucran riesgos que deben ser gestionados. Y también otra que más o menos habíamos comentado antes ya es que el gobierno de TI ayuda a cumplir con el entorno regulatorio. Entonces acá tenemos una lista que no es completa de por qué motivos el concepto o el enfoque de gobierno empresarial de TI sería importante para la organización. Y acá tenemos cuáles serían los resultados tangibles, ¿no?, que va a lograr una organización al implementar gobierno de TI. Y fundamentalmente el gobierno de TI se va a preocupar de la creación de valor, ¿no?, a partir de la transformación digital y la mitigación del riesgo del negocio. Pero concretamente, ¿no?, tras la adopción satisfactoria de gobierno de TI, se van a lograr estos tres resultados en las organizaciones. Se van a obtener beneficios a través de un uso efectivo y eficiente de TI, se van a optimizar o gestionar los riesgos de TI y se van a optimizar el uso de los recursos necesarios. Otro tema importante es el que, digamos, antes de lanzar una iniciativa de implementación de gobierno de TI hay que crear un entorno adecuado. Pero un entorno adecuado ¿para qué? Para gestionar y dirigir la iniciativa de gobierno, ¿no? Entonces hay que estar seguros que la iniciativa de gobierno que vamos a lanzar tiene que ser gestionada y dirigida de forma adecuada. Y para eso lo que se necesita es garantizar que el gobierno de TI se implemente como parte integral de una estrategia de gobierno dentro de la empresa. También es necesario incluir una dirección y supervisión de la iniciativa de implementación, incluidos principios rectores. Y hay que proporcionar el compromiso, la dirección y el control de las actividades involucradas. Y entonces, para la creación de ese entorno adecuado, una estrategia común es la de establecer un comité de gobierno de TI, ¿no?, o consejo de gobierno de TI, o comité estratégico de gobierno, etcétera, ¿no?, el nombre que se le quiera dar. Entonces, este comité o consejo de gobierno de TI va a actuar en nombre de la alta dirección y va a ser responsable de cómo se usa TI dentro de la empresa, ¿no?,
y va a ser responsable de tomar decisiones claves relacionadas a TI. Este comité de gobierno debe tener un mandato claro y es conveniente que lo presida un ejecutivo de negocios, ¿no? Y si es posible que lo dirija un miembro del directorio. No es conveniente que lo dirija una persona del área de TI, ¿no? Y la representación de este comité debe tener representantes tanto del área de TI como de las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Así como de las áreas de auditoría interna, de seguridad y riesgos. Aquí vemos los roles, ¿no? Los diferentes roles con las responsabilidades a la hora de crear este entorno adecuado, ¿no? Y acá tenemos algunos roles de alto nivel, por ejemplo, el Consejo de Administración y Comité Ejecutivo, la gestión del negocio, la gestión de TI, la auditoría interna y riesgos, cumplimiento ilegal, ¿no? Y su rol a la hora de crear el entorno adecuado. Entonces, por ejemplo, vemos que el Consejo de Administración y Comité Ejecutivo, o sea, el directorio, debe establecer la dirección del programa, ¿no? El programa de implementación de gobierno. Debe garantizar el alineamiento del programa de gobierno de TI con el gobierno y la gestión de riesgos de la empresa. Debe aprobar roles claves del programa y definir responsabilidades. Debe brindar un apoyo y compromiso visibles a la iniciativa. Debe patrocinar, comunicar y promover la iniciativa acordada, ¿no? Y así podemos revisar los roles y las responsabilidades, ¿no?, de los siguientes involucrados. Aquí vemos las actividades claves, ¿no?, a la hora de crear este entorno adecuado de gestión y supervisión de la iniciativa. Y acá tenemos una matriz RACI, ¿no?, en donde podemos ver los diferentes roles, ¿no? Acá tenemos el Consejo de Administración, el Comité de Gobierno de TI, el CIO, los ejecutivos de negocio, los gerentes de TI, los propietarios de los procesos de TI, auditoría de TI, riesgos y cumplimiento y la dirección del programa. Y acá podemos ver las responsabilidades de estos roles para las actividades claves. Por ejemplo, para establecer la dirección del programa, quién es el accountable o quién es el que da cuenta de esta actividad, es el Consejo de Administración. ¿Y quiénes participan en esta actividad? El Comité de Gobierno, el CIO, ¿no?, ellos dos. Y el resto, la mayoría de ellos son consultados, o sea que proporcionan información para llevar a cabo esta actividad, ¿no?, como por ejemplo los ejecutivos de negocio, los gerentes de TI, auditoría de TI, riesgo y cumplimiento y la dirección del programa. Y vemos que los propietarios de los procesos de TI son informados de estas actividades, ¿no? Entonces, esta matriz RACI nos ayuda, ¿no?, a identificar los roles y responsabilidades de las actividades claves a la hora de crear este entorno adecuado de gestión de la iniciativa. Otro tema importante que hay que analizar son los denominados puntos de dolor y eventos detonantes. Ya habíamos comentado el tema de puntos de dolor en un video anterior, ¿no?, los puntos de dolor o problemas relacionados de TI. Entonces, estos dos temas permiten que el caso de negocio se pueda presentar con problemas concretos, ¿no?, de la organización y ayuda a conseguir el apoyo requerido, ¿no? Favorece la identificación de las ganancias rápidas, ¿no?, los quick wins. Entonces, cuando desarrollamos el caso de negocio, es muy bueno incluir estos puntos de dolor, ¿no?, ya que la organización está familiarizada con ellos y es una manera de exponerle, ¿no?, la problemática que está abordando la organización y cómo estos puntos de dolor podían desaparecer implementando un enfoque de gobierno. Entonces, como decimos acá, las prácticas de gobierno generalmente pueden resolver estos puntos de dolor. Y acá tenemos algunos de los ejemplos de puntos de dolor, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes en los videos anteriores. Y si se acuerdan, estos puntos de dolor o problemas relacionados de TI también es un factor de diseño, ¿no? Concretamente es el
es el cuarto factor de diseño. Y acá tenemos algunos ejemplos de estos puntos de dolor. Luego tenemos los eventos detonantes o desencadenantes, que son eventos del entorno interno y externo que la empresa puede aprovechar para implementar gobierno de TI, ¿no? Entonces muchas veces la iniciativa de implementar gobiernos sale como consecuencia de aprovechar algunos de estos eventos que se producen en la organización, como por ejemplo puede haber una fusión, una adquisición de la empresa, ¿no? Y ya como se aprovecha este evento para implementar gobierno, ¿no? Pueden haber cambios en el mercado, en la economía, en la posición competitiva, puede haber cambios en el modelo operativo de la empresa, pueden haber nuevos requisitos de cumplimiento regulatorios, cambios significativos de la tecnología o cambios de paradigma, ¿no? Son eventos que también se pueden aprovechar para lanzar una iniciativa de gobierno. En este cuadro, que es un poco extenso, por eso no lo vamos a explicar al detalle, se presentan las partes interesadas internas y más adelante también las partes interesadas externas que tienen que ver con la implementación de gobierno de TI, ¿no? Entonces vemos acá que las partes interesadas que deben participar en una iniciativa de gobierno están, por un lado, el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva, vale decir el directorio, está la gestión empresarial y los dueños de proceso de negocio, está el director de TI, los responsables de la gestión de TI, los expertos en riesgo, cumplimiento y asuntos legales, la auditoría interna, los equipos de implementación, los usuarios y los clientes, ¿no? Entonces son diferentes partes interesadas en un proceso de gobierno. Y acá se explica cuál es su responsabilidad, ¿no? Cuál es la responsabilidad de cada una de estas partes interesadas y cuál es su interés en los resultados del programa. Por ejemplo, para el directorio, la responsabilidad en la iniciativa de gobierno es establecer la dirección, el contexto y los objetivos generales para el programa y garantizar el alineamiento con la estrategia del negocio, ¿no? Entre otros. ¿Y cuál es el interés del directorio en un programa de gobierno? ¿Cuál es su interés en los resultados? Entonces acá dice el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva están interesados en obtener los máximos beneficios empresariales del programa de implementación de gobierno. Igualmente podemos ver a la otra parte interesada, que es la gestión empresarial y los dueños del proceso de negocio. Entonces su responsabilidad en la iniciativa de gobierno es proporcionar los recursos empresariales aplicables al equipo de implementación principal, trabajar con TI para garantizar que los resultados del programa de mejora estén alineados y de acuerdo al entorno de negocios de la empresa, ¿no? Etcétera. ¿Y cuál es el interés en los resultados del programa? ¿No? A estas áreas interesadas le gustaría que el programa derivara en un mejor alineamiento de TI con el entorno empresarial general. Veamos un par más. Por ejemplo, el director de TI o el CIO tiene la responsabilidad de proporcionar liderazgo al programa y los recursos de TI necesarios, ¿no? Para el equipo de implementación principal. ¿Y cuál es el interés en los resultados del programa? El CIO quiere garantizar que se alcanzarán todos los objetivos de implementación de gobierno empresarial, ¿no? Para el CIO, el programa debería derivar en mecanismos que mejorarán de forma continua la relación y el alineamiento con la empresa y llevar a una mejor gestión de la oferta y demanda de TI. Y así podríamos ir analizando las diversas partes interesadas internas que participan en una iniciativa de gobierno, identificando cuáles son sus responsabilidades y su interés en los resultados del programa de implementación. A continuación también tenemos las partes interesadas externas, ¿no? Que también tienen interés en el programa de gobierno. Tenemos, por ejemplo, a los clientes y a la sociedad, ¿no? Todas las empresas brindan productos y servicios, ¿no? Y por lo tanto tienen clientes a los cuales van dirigidos estos productos y servicios.
y entonces los clientes van a recibir un mejor servicio o mejores productos y servicios en la medida que la organización tenga un programa efectivo de gobierno de TI, ¿no? En la medida en que la organización, por ejemplo, esté gestionando sus riesgos, en la medida en la que la organización esté identificando los requisitos del negocio, en la medida en que la organización esté gestionando sus incidentes, sus problemas, etc., ¿no? Igualmente podemos ver acá otros interesados externos, por ejemplo los reguladores. Los reguladores también tienen expectativas sobre el programa de gobierno de las organizaciones, ¿no? Porque en la medida de que una organización implemente de manera adecuada su programa de gobierno, entonces estas organizaciones van a estar preparadas para poder atender con éxito los requerimientos de los reguladores. Igualmente, por ejemplo, acá tenemos a los accionistas. Los accionistas, dice, podrían basar parcialmente sus decisiones de inversión en el estado de gobierno empresarial y del gobierno de TI de las organizaciones, ¿no? Vale decir que muchos accionistas toman decisiones de inversión en base al estado tanto del gobierno empresarial, gobierno corporativo, como del gobierno de las tecnologías de la información. Y así podemos seguir viendo otras partes interesadas externas, ¿no? Como podrán ver, esta guía de implementación tiene abundante información, ¿no? Tiene muchos cuadros. En esta presentación hemos seleccionado los cuadros más relevantes y vamos a hacer una explicación así rápida, no vamos a hacer una explicación exhaustiva de todos los cuadros, ¿no? Es muy conveniente, digamos, acompañar esta guía de implementación de este video con la guía de implementación de COVID, ¿no? Que es una guía bastante completa y detallada. Otro tema importante que nos menciona la guía es de que las iniciativas de implementación de gobierno tienen que ser acompañados, ¿no? Por asesoría y opiniones independientes, ¿no? Que nos garanticen que estamos cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales. Los roles involucrados en este acompañamiento son pues los auditores internos, los auditores externos, los auditores de estándares ISO o cualquier profesional, ¿no? Que está encargado de proporcionar una evaluación de los servicios y procesos de TI. Ok, entonces una vez que hemos visto una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta antes de implementar una iniciativa de gobierno, entramos ahora ya a explicar el ciclo de vida de implementación, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado antes, el ciclo de vida de implementación de gobierno empresarial de TI tiene una estrategia de mejora continua, ¿no? Esta estrategia de mejora continua permite a las empresas abordar la complejidad y los problemas que suelen encontrarse durante la implementación. Y este enfoque utiliza tres componentes interrelacionados, ¿no? Que son este anillo interno, color plomo, que es el ciclo de vida de mejora continua, el anillo intermedio, rojo, que es la habilitación del cambio, y el anillo exterior, el azul, es la gestión de programas. El ciclo de vida de mejora continua está relacionado a las tareas de implementación y mejora de los objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Que es un proceso continuo. La habilitación del cambio ya está relacionado al tema del factor humano, ¿no? A la cultura, a la ética, cómo hacer para que los involucrados en una iniciativa de gobierno participen y apoyen el proceso. Y la gestión de programas está enfocada, digamos, a la gestión de la iniciativa bajo la estrategia de programas y proyectos. Acá tenemos la hoja de ruta de implementación y vemos que la hoja de ruta de implementación, de acuerdo a la guía de COVID, tiene 7 fases, ¿no? Tiene 7 fases que nos van a ayudar a responder esas 7 preguntas que ahí se comentan. Y cada una de estas fases está conformada por los 3 componentes. Entonces, en la primera fase hay que responder a la pregunta cuáles son los motivos, ¿no? Por los cuales vamos a implementar gobierno, ¿no? Entonces, en esta primera parte hay que analizar el contexto de la organización,
la visión, la misión de la organización, los principales problemas que tiene la organización y llegar al convencimiento de que para resolver la problemática de la organización se tiene que implementar gobierno de TI, ¿no? Y ahí concluye la fase 1. En la fase 2 hay que responder a la pregunta ¿dónde estamos ahora? O sea, ¿dónde se encuentra la organización antes de iniciar el proceso de gobierno? Y esto está relacionado a identificar cuáles son los niveles de capacidad de sus procesos de gobierno y gestión. Luego viene la fase 3 que responde a la pregunta ¿dónde queremos estar? Y en esta fase tenemos que identificar cuál es el nivel de capacidad que deberían tener nuestros procesos de gobierno y gestión. Y haciendo, digamos, una comparación entre el nivel de capacidad actual y futuro de estos procesos, vamos a determinar brechas, ¿no? Y esas brechas nos van a servir para identificar algunos objetivos de mejora. Luego, en la fase 4, hay que responder a la pregunta ¿qué es preciso hacer? Y ¿qué es preciso hacer? Significa definir proyectos de mejora. Entonces, estos objetivos de mejora que habían sido identificados en la parte 3 se van a convertir en proyectos de mejora, ¿no? Donde los proyectos tienen que estar bien definidos, con su alcance, tiempo, riesgos, recursos, etc. En la fase 5, que responde a la pregunta ¿cómo conseguimos llegar?, lo que hay que hacer es ejecutar estos proyectos, ¿no? Estos proyectos que habían sido definidos en la fase 4 son ejecutados en la fase 5. Luego, en la fase 6, hay que responder a la pregunta si hemos conseguido llegar, ¿no? Y entonces acá lo que se tiene que hacer es medir algunas métricas que han sido definidas previamente para identificar el éxito de la iniciativa, ¿no? Entonces hay una serie de métricas, por ejemplo hay métricas de desempeño, de las prácticas, de los objetivos empresariales, de las metas de alineamiento, y también hay métricas relacionadas al rendimiento del programa. Entonces en esta fase 6 tenemos que identificar las métricas y ver si las métricas están logrando los objetivos que se habían definido para ellos. Y en la fase 7, que responde a la pregunta ¿cómo mantenemos el impulso?, esta es una fase ya de mejora continua, ¿no? En esta fase se revisa toda la iniciativa completa, ¿no? Y se determinan qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué podemos mejorar, cuáles son nuevos requerimientos para la siguiente fase. Y esta es, digamos, la fase que hace que este enfoque, digamos, de mejora continua, ¿no?, sea progresiva, ¿no?, que se vayan generando nuevas iteraciones. Entonces, en las láminas siguientes vamos a explicar cada una de estas fases, ¿no? Pero hay que hacer la observación de que esta explicación la vamos a hacer a alto nivel, ¿no? Dado que la guía de implementación realmente contiene información abundante de cada una de estas fases, hemos seleccionado la información más relevante para tratar de entender en qué consiste cada una de estas fases. Entonces, para la fase 1, que responde a la pregunta cuáles son los impulsores o cuáles son los motivos por los cuales se va a implementar gobierno. Entonces el objetivo de esta fase es tener un conocimiento del contexto de la empresa, ¿no?, definir los objetivos del programa y como consecuencia de ellos definir un caso de negocio inicial del programa. Asimismo hay que obtener el apoyo y el compromiso de todas las partes involucradas, ¿no? Entonces esta es la primera fase de la guía. Luego tenemos para esta fase las partes interesadas claves con sus niveles de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Administración tiene que proporcionar orientación en lo relativo a las necesidades de las partes interesadas, tiene que proporcionar orientación en cuanto a la estrategia del negocio, las prioridades, los objetivos y los principios rectores de gobierno.
La gestión del negocio junto con TI debe garantizar que se establezcan las necesidades de las partes interesadas y los objetivos empresariales con la suficiente claridad como para permitir que se trasladen a las metas empresariales de TI. La gestión de TI debe reunir los requisitos y objetivos de todas las partes interesadas para lograr un consenso sobre la estrategia y el alcance, ¿no? Asimismo, debe proporcionar asesoramiento y ayuda de expertos para asuntos relacionados con TI. Y de la misma manera se podrían ver, digamos, las responsabilidades de las siguientes partes interesadas. Luego presentamos aquí el conjunto de tareas que se desarrollan en esta fase, ¿no? Entonces, como habíamos visto que cada una de estas fases tiene los 3 componentes, entonces acá esta cajita en donde tenemos digamos una serie de tareas pertenecen al componente de mejora continua. Esta cajita, digamos, del medio, color rojo, pertenece a las tareas de habilitación del cambio, y estas pintadas en azul son las tareas de la gestión de programas. Entonces vamos a revisar algunas de las principales actividades, ¿no? Por ejemplo, en las tareas de mejora continua que nos conducen a reconocer la necesidad de actuar, hay que identificar el contexto, ¿no?, en el cual se está lanzando la iniciativa de gobierno. Hay que identificar los puntos de dolor, los eventos detonantes, hay que identificar los impulsores del negocio y de gobierno, hay que identificar los requisitos de cumplimiento, etc., ¿no? En cuanto a las tareas de habilitación del cambio, hay que analizar el entorno en el que se debe habilitar el cambio, hay que determinar otras iniciativas empresariales vigentes, hay que entender el alcance y la importancia del cambio, hay que identificar a las partes interesadas involucradas en la iniciativa de las distintas áreas de la empresa, ¿no?, entre otras actividades. En cuanto, digamos, a las tareas de gestión de programas, hay que proporcionar una dirección estratégica de alto nivel y establecer el programa de alto nivel, hay que definir y asignar roles de alto nivel, hay que desarrollar un esquema de caso de negocio que indique los factores de éxito, etc. Y luego tenemos las entradas y salidas, ¿no? Acá se ven las entradas, ¿no?, la información que se requiere para abordar la primera fase, y esto van a ser los resultados, ¿no?, de la fase. Por ejemplo, como entradas para esta fase tenemos las políticas de la empresa, las estrategias, los planes de negocio y de gobierno, informes de auditoría, iniciativas principales, aportes que indican cuáles son los puntos de dolor actuales, etc. Y dentro de los resultados principales de esta fase tenemos la descripción del caso de negocio, los roles y responsabilidades de alto nivel, el mapa de las partes interesadas identificadas, la llamada de atención del programa o el lanzamiento del programa y la comunicación del inicio del programa. Y entonces, de la misma manera, para las siguientes fases que vienen, vamos a explicar la misma información o el mismo tipo de información que habíamos visto para la fase 1, ¿no? O sea, primero una descripción general de la fase, luego vienen las partes involucradas en esa fase, luego están las tareas que se desarrollan en esta fase para cada uno de los componentes y las entradas y salidas, ¿no? Entonces, esta es la información que se va a ir analizando para cada fase. Entonces, en la fase 2, que responde a la pregunta ¿dónde estamos ahora?, lo que tenemos que identificar, dice, es que el equipo del programa conozca y entienda las metas empresariales y que se identifiquen los objetivos de gobierno y gestión críticos para la organización, así como los procesos subyacentes. No obstante, en esta fase se menciona que el equipo debe conocer solamente las metas empresariales, pero realmente, como vamos a ver más adelante, esta fase 2 es apoyada por la guía de diseño y por el análisis de los factores de diseño. Entonces, realmente para esta fase 2 hay que analizar ya los 11 factores de diseño. Vale decir que la organización ya debe conocer la estrategia de la organización,
las metas empresariales, el perfil de riesgo, los problemas relacionados con TI, el panorama de amenazas, etc., ¿no? Y en base a eso se identifican los objetivos de gobierno y gestión críticos, ¿no? Y para esto se hace uso pues de la guía de diseño, ¿no? Ya habíamos visto en el video 3 cómo usando la herramienta de diseño se logra a partir del análisis de los 10 de los 11 factores de diseño que involucra la herramienta, cómo se identifican el nivel de importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y de estos 40 objetivos hay que escoger aquellos que son críticos para la organización, ¿no? Porque en este primer ciclo ya sabemos que el enfoque del programa es cíclico, y en este primer ciclo que estamos abordando habría que, digamos, trabajar con un grupo pequeño de objetivos de gobierno y gestión, no con los 40 ni 20, ¿no? De repente entre 5 y 8, dependiendo de, digamos, los recursos que tenga la empresa para abordar esta iteración. Entonces hay que identificar un grupo pequeño de objetivos de gobierno y gestión que son los más críticos para la organización, ¿no? Otra de las cosas que se hace en esta fase 2 es determinar la capacidad actual de esos procesos seleccionados, ¿no? Supongamos que hemos seleccionado 5 objetivos de gobierno y gestión críticos. Cada objetivo de gobierno y gestión está asociado a un proceso y lógicamente a otros componentes más. Y entonces cada uno de estos 5 procesos, o para cada uno de estos 5 procesos, hay que determinar la capacidad actual, ¿no? Entender su capacidad actual. Entonces esto es en líneas generales lo que se hace en la fase 2. Y entonces acá tenemos los roles de las partes interesadas. Por ejemplo, vamos a ver que en esta fase la gestión del negocio ayuda a TI a determinar la razonabilidad de las evaluaciones actuales, ¿no? O sea, de las evaluaciones de los niveles de capacidad. La gestión de TI garantiza que se efectúe una evaluación abierta y justa de las actividades de TI y así sucesivamente. Acá tenemos las tareas que se desarrollan en esta fase. Acá vemos las tareas de mejora continua. Acá hay que identificar las metas empresariales claves, las metas de alineamiento y también los otros factores de diseño, ¿no? Para identificar cuáles son los objetivos de gobierno y gestión críticos de la organización. A nivel de tareas para la habilitación del cambio, acá tenemos una serie de tareas que hay que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, reunir un equipo principal de negocio y de TI con el conocimiento, la especialización, el perfil y la experiencia y credibilidad apropiados para que puedan abordar esta iniciativa de gobierno. A nivel de gestión de programas también hay una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, revisar y evaluar el análisis del caso de negocios preliminar que se hizo en la fase 1, determinar la viabilidad del programa y determinar el posible retorno de la inversión. Luego tenemos acá las entradas y salidas. Acá vemos que las entradas para esta fase son básicamente las salidas de la fase anterior, ¿no? Por ejemplo, el caso de negocio, los roles y responsabilidades, el mapa de las partes interesadas, la llamada de atención del programa, etc. Entonces nos vamos a concentrar en las salidas. Y las salidas más importantes entonces de esta fase está en determinar las metas de alineamiento, las metas también empresariales, los objetivos de gobierno y gestión elegidos y los niveles actuales de desempeño, ¿no? O niveles de capacidad de los procesos asociados. No obstante, acá se menciona niveles de desempeño de los objetivos de gobierno y gestión, pero como saben por los videos anteriores, en la práctica solamente tenemos la metodología para determinar los niveles de capacidad del componente procesos. No obstante, el enfoque de COVID contempla determinar los niveles de capacidad de los otros componentes. De momento no existen las guías para efectuar esa tarea, ¿no? Ok, entonces continuamos. Igualmente ya venimos a la fase 3, que debe responder a la pregunta ¿dónde queremos estar? Y entonces en esta fase lo que vamos a hacer es determinar la capacidad objetivo para los procesos críticos que se habían determinado previamente.
y haciendo una comparación, ¿no?, entre el nivel de capacidad actual que se determinó en la fase 2 y el nivel de capacidad objetivo que se determina en la fase 3, se determinan las brechas, ¿no? Vale decir, qué es lo que me falta desarrollar para lograr mi nivel de capacidad objetivo. Y entonces estas brechas se traducen en oportunidades de mejora, ¿no?, o soluciones, ¿no?, de gobierno y de gestión que deben ser implementadas. Y entonces acá vemos los roles de las distintas partes interesadas. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, la gestión del negocio aquí apoya a TI con el establecimiento de los objetivos de capacidad. La gestión de TI aplica el juicio profesional a la hora de formular planes e iniciativas prioritarias de mejora, ¿no? O sea, a la hora de determinar las oportunidades de mejora. Y así podríamos ver los roles, digamos, de las distintas partes interesadas. Acá vemos las tareas en esta fase y vemos que las tareas de mejora continua en esta fase es definir e identificar los objetivos de mejora, analizar las brechas, agrupar las brechas en posibles mejoras, ¿no?, en oportunidades de mejora. A nivel de habilitación del cambio tenemos también una serie de actividades, ¿no?, como por ejemplo asegurar la participación, describir la hoja de ruta de alto nivel para lograr la visión y participación requerida de las distintas partes interesadas, etc. Y a nivel de gestión de programas también tenemos una serie de tareas y actividades, ¿no?, como establecer la dirección del programa, alcance, beneficios y objetivos a un alto nivel, garantizar el alineamiento de los objetivos con las estrategias del negocio y de TI, etc. Y a nivel de entradas y salidas, nos vamos a concentrar en las salidas, dado que normalmente las entradas son las salidas de la fase anterior, aunque hay también algún otro tipo de entradas, pero nos vamos a concentrar en revisar las principales salidas, ¿no? Entonces acá tenemos que una salida principal es la valoración de la capacidad objetivo para los procesos seleccionados y la descripción de las oportunidades de mejora. Asimismo, ¿no?, por ejemplo, esta es una actividad de habilitación del cambio. Hay que tener preparado un documento de respuesta al riesgo, ¿no?, incluidos los riesgos no mitigados, ¿no?, y un plan y objetivos de habilitación de cambio, ¿no? Este último más bien es una actividad de habilitación del cambio más que el anterior, ¿no?, el plan y objetivos del plan de habilitación de cambios. Luego nos vamos a la fase 4, en donde hay que identificar qué es preciso hacer. Entonces en esta fase se traducen las oportunidades de mejora que habíamos identificado en la fase 3 en proyectos, ¿no?, pero en proyectos ya específicos con contribuciones justificables, ¿no? Y en esta fase también hay que hacer una priorización de estos proyectos, ¿no?, centrándonos en los proyectos que van a tener mayor impacto, ¿no? Vale decir, aquellos proyectos que sean más fáciles de implementar y que signifiquen un mayor impacto para el negocio, ¿no?, que son los denominados los quick wins, ¿no? Luego también hay que integrar estos proyectos de mejora identificados en el plan del programa, ¿no?, porque no nos olvidemos que toda esta iniciativa de gobierno se está llevando a cabo bajo un enfoque de programa. Entonces hay que integrar los proyectos en el programa general de gobierno. Entonces acá tenemos los roles de las partes interesadas claves. Podríamos ver, por ejemplo, que en esta parte la gestión de TI que hace nos garantiza la viabilidad y razonabilidad del plan de programa, ¿no? Garantiza que el plan se pueda llevar a cabo y que haya los recursos disponibles para ejecutarlo. Considera el plan junto con las prioridades del portafolio de inversiones habilitadas por TI de la empresa para decidir cómo financiar la inversión, ¿no? Y así podríamos ver los roles también de las otras partes interesadas clave. Y en cuanto a las tareas, entonces acá vemos que las tareas de mejora continua es considerar los posibles beneficios, ¿no?, y la facilidad de implementación de cada proyecto de mejora, ¿no? Esto nos va a servir para centrarse en aquellas alternativas que muestren un alto beneficio y una alta facilidad de implementación.
Lógicamente que en el análisis y en la definición de estos proyectos hay que analizar alternativas, hay que priorizar los proyectos, ¿no? A nivel de tareas de habilitación del cambio también tenemos acá algunas, como por ejemplo obtener el apoyo, diseñar planes de respuesta al cambio, identificar las ganancias rápidas o los Quick Wins, etc. A nivel de gestión del programa también tenemos una serie de actividades como organizar los posibles proyectos en el programa general, asegurar que el programa cumpla con las metas estratégicas y que las tecnologías de la información tengan un conjunto de iniciativas equilibradas, ¿no? Desarrollar un plan de cambios, identificar y acordar métricas para medir los resultados, etc. Y si analizamos las entradas y salidas y nos concentramos, por ejemplo, en las salidas más importantes de esta fase, tenemos que estas serían la definición de los proyectos de mejora, ¿no? Las definiciones de los proyectos de mejora, los planes de respuesta al cambio, las ganancias rápidas, o sea, los Quick Wins identificados. También hay que llevar un registro de aquellos proyectos que no se han aprobado y etcétera, ¿no? Hay más tareas. Pasamos a la fase 5, que responde a la pregunta ¿cómo conseguimos llegar? Y en esta fase lo que hay que hacer es implementar los proyectos que se han identificado en la fase 4, ¿no? Y entonces para implementar estos proyectos hay que aprovechar las capacidades que tiene la organización, hay que aprovechar los estándares y prácticas de gestión de programa y proyecto de la empresa. Y durante el proceso, digamos, de implementación hay que supervisar, medir e informar sobre el progreso del proyecto. Acá vemos los roles de las partes interesadas claves. Vamos a ver, por ejemplo, el rol de gestión de TI es garantizar que la implementación incluya la totalidad de las actividades requeridas, ¿no? Por ejemplo, cambios de políticas y procesos, soluciones tecnológicas, cambios organizativos, nuevos roles y responsabilidades, etc., ¿no? Asegurar que los dueños de los procesos de negocio se involucren, participen en la nueva estrategia, y sean los dueños de los procesos resultantes. Acá tenemos las tareas que se desarrollan en esta fase. Entonces, a nivel de mejora continua, hay que desarrollar y adquirir las soluciones, ¿no?, que se han identificado en los proyectos, ¿no? Hay que adoptar y adaptar las guías disponibles para que se adecúen a la estrategia de la empresa. Hay que poner a prueba la funcionalidad de las soluciones que estamos implementando, ¿no? Y hay que implementar las soluciones teniendo en cuenta los procesos actuales y los requisitos de migración. A nivel de tareas y actividades de habilitación del cambio, también tenemos acá una serie de actividades, ¿no? Como aprovechar el impulso y la credibilidad, implementar planes de respuesta al cambio, comunicar roles y responsabilidades, etc., ¿no? A nivel de actividades de gestión del programa, también tenemos una serie de tareas, ¿no? Garantizar que la ejecución del programa se base en un plan actualizado e integrado, dirigir y monitorizar la contribución de todos los proyectos del programa, proporcionar informes regulares de actualización a las partes interesadas, etc. A nivel de entradas y salidas, vemos que las salidas más importantes de esta fase son las mejoras implementadas, ¿no? Porque ya hemos implementado los proyectos identificados, vale decir, ya hemos adquirido o hemos desarrollado las soluciones que se habían identificado. También una salida importante son los planes de respuesta al cambio que han sido implementados, las ganancias rápidas, etc. Luego pasamos ya a la fase 6, que responde a la pregunta ¿hemos conseguido llegar? Y entonces en esta fase básicamente lo que se hace es integrar las métricas de desempeño del proyecto y los beneficios esperados, ¿no? Entonces hay que hacer una medición de las métricas. En las fases anteriores hemos definido las métricas, ¿no?, y los objetivos de estas métricas. Y entonces en esta fase identificamos, ¿no?, cuál es el valor de las métricas y los comparamos con los objetivos, ¿no?, para ver si hay desviaciones o no. Pero no solamente, digamos, hay que medir las métricas de desempeño, sino también las métricas de los beneficios esperados del proyecto. Y entonces acá tenemos los roles de las distintas partes interesadas. Vamos a ver, por ejemplo, el rol de la gestión de TI.
En esta fase, entonces, la gestión de TI dice proporciona retroalimentación y considera la eficacia de la contribución de TI a la iniciativa, ¿no? Usa los resultados positivos para mejorar las actividades actuales relacionadas con TI. Hace un monitoreo de los proyectos, ¿no? Dependiendo de la criticidad de los mismos, conforme se vayan desarrollando, mediante el uso de técnicas de gestión de programas y gestión de proyectos. Vamos a ver las principales tareas en esta fase. Acá tenemos las tareas de mejora continua. Son establecer los objetivos para cada métrica, obtener y recopilar las medidas, investigar cualquier variación y desarrollar las medidas correctivas, entre otras, ¿no? También tenemos tareas en la habilitación del cambio, y acá tenemos, por ejemplo, mantener una estrategia de comunicación para lograr un conocimiento permanente y resultar los éxitos. Asegurar que haya una comunicación abierta entre todos los involucrados para resolver problemas. A nivel de gestión de programas tenemos la monitorización del desempeño con respecto a los objetivos, monitorear el desempeño con respecto a la inversión y documentar lecciones aprendidas. Acá tenemos las entradas y salidas, y si nos centramos en las salidas más importantes, tenemos el sistema de puntuación del programa y de los proyectos actualizados, ¿no? Esto puede ser una especie de balance scorecard, ¿no? Para identificar las métricas de desempeño, ¿no? Tanto de los procesos, de las metas, como de los beneficios del programa. También otras salidas son las medidas de la eficacia del cambio, ¿no? Así como informes que expliquen los resultados del sistema de puntuación que hemos empleado, ¿no? Del balance scorecard. Y la fase 7, que sirve ya para responder cómo mantenemos el impulso. Habíamos comentado que esta fase es una fase de mejora continua. En esta fase se evalúan los resultados y la experiencia obtenidos durante todo el programa, ¿no? Se registran y se comparten las lecciones aprendidas. Se garantizan que las acciones nuevas necesarias provoquen más iteraciones en el ciclo de vida, ¿no? Y se monitoriza continuamente el desempeño, ¿no? Y se garantiza que se informe regularmente de los resultados, ¿no? Entonces esta es una fase ya pues de mejora continua, ¿no? Que nos ayuda a lanzar la nueva iteración. Acá tenemos los roles de las principales partes interesadas y nos vamos a concentrar en ver, por ejemplo, los roles de la gestión del negocio. Entonces, en esta fase, la gestión del negocio, ¿qué es lo que hace? Dice, proporciona el soporte y el compromiso para seguir trabajando de forma positiva con TI para mejorar el gobierno de TI y hacerlo habitual para el negocio. Comprobar que los nuevos objetivos de gobierno estén alineados con los objetivos actuales de la empresa. Y la gestión de TI hay que fomentar y proporcionar un liderazgo fuerte para mantener la dinámica del programa de mejoras, involucrarse en las actividades de gobierno como parte de la práctica normal del negocio. Hay que crear políticas, estándares y procesos para garantizar que el gobierno se convierte en algo habitual. ¿Ya? Y acá tenemos las tareas de esta fase a nivel de mejora continua. Hay que identificar nuevos objetivos y requisitos de gobierno, conseguir retroalimentación, medir e informar sobre los resultados reales con respecto a las medidas de éxito del proyecto, etc., ¿no? Respecto a las tareas de habilitación del cambio, proporcionar un refuerzo consciente y una comunicación continua, confirmar la conformidad con los objetivos y requisitos, monitorizar continuamente la eficacia del cambio, implementar planes de acciones correctivas, etc., ¿no? En cuanto a la gestión de programas, cuando se cierre el programa hay que garantizar que se lleve a cabo una revisión del programa y que se aprueben las conclusiones, ¿no? Y hay que revisar la efectividad del programa. En cuanto a entradas y salidas, vemos que las salidas más importantes, ¿no?, de esta fase son recomendaciones para futuras actividades de gobierno, encuesta de satisfacción de las partes interesadas, historias de éxito y lecciones aprendidas, plan continuo de comunicación, un esquema de recompensas por desempeño. Entonces, hemos visto hasta este momento las 7 fases para implementar gobierno de TI.
y por la abundante información que tiene la guía hemos seleccionado, ¿no?, la información más relevante para cada fase, ¿no? Y hemos visto que para cada fase hemos descrito una descripción general de la fase, hemos descrito los principales roles de esa fase, luego hemos visto las principales tareas en cada uno de los componentes y las entradas y salidas. Y finalmente, la guía de implementación tiene un anexo muy importante, ¿no?, que quería también comentarles, que este anexo se refiere a la matriz de decisiones, ¿no?, y está en el anexo A de la guía de implementación. Y entonces lo que nos presenta la guía es acá un conjunto de decisiones que se tienen que tomar durante una iniciativa de implementación de gobierno. Y para esas iniciativas se define el alcance, ¿no?, en qué consisten estas iniciativas, y una matriz RACI, ¿no?, en donde se definen los roles y los niveles de responsabilidad para cada iniciativa, para cada decisión. Y entonces, ¿qué decisiones son las que se van a tomar durante el proceso de implementación de gobierno? Decisiones sobre gobierno, sobre estrategia de la empresa, sobre políticas de TI, sobre estrategias de TI, sobre dirección de TI, métodos y marcos de referencia de TI, arquitectura empresarial, priorización del portafolio de inversiones, priorización de la inversión en programas, la gestión y monitoreo de los acuerdos de niveles de servicio, decisiones en cuanto a la gestión de las aplicaciones de TI, gestión de la infraestructura de TI, la seguridad de TI, adquisiciones y contratos y cumplimientos de TI, ¿ya? Entonces son un conjunto de decisiones que se van a tomar durante la iniciativa de gobierno, y cada una de estas decisiones se define, ¿no?, su alcance. Por ejemplo, las decisiones de gobierno están relacionadas a la integración de gobierno de TI con el gobierno corporativo. También hay decisiones para establecer principios, estructuras y objetivos, ¿no? Y esta decisión, vemos acá la matriz RACI, va a ser el máximo responsable de las decisiones de gobierno es el comité ejecutivo, ¿no?, o el directorio. Por eso acá hay una A de accountable, o es el que da cuenta o el que tiene la máxima responsabilidad. ¿Y quiénes van a participar en estas decisiones de gobierno? El mismo comité ejecutivo, el consejo de gobierno de TI o comité, ¿no?, consejo, comité de gobierno de TI, y los dueños de los procesos de negocio, ¿no? No se olviden que en la matriz RACI el R es de responsable, ¿no?, que son los que participan en las tareas, o en este caso en estas decisiones. Y la C viene de consultado, es los que van a dar información para tomar esta decisión. Acá los consultados son el comité de riesgos empresariales, la dirección de TI. Y los informados, a los que se les va a informar respecto a las decisiones de gobierno que se tomen, son los empleados. De la misma manera podemos ver lo referente a las decisiones sobre estrategias de la empresa, ¿no?, que están referidas a definir metas y objetivos del negocio, a decidir cómo y dónde TI puede habilitar y apoyar los objetivos de la empresa. Y vemos que para esta decisión el accountable también, o sea, el máximo responsable, es igual que en el caso anterior el comité ejecutivo, ¿no? Y los responsables de esta decisión también son el consejo de gobierno y los dueños de los procesos de negocio. Y así podemos ver, digamos, las distintas decisiones que se van a tomar a la hora de implementar gobierno en las organizaciones, con los roles y responsabilidades, ¿no? Vamos a ver algunas de la siguiente lámina. Por ejemplo, acá en la dirección de TI hay decisiones que se tienen que tomar respecto a la dirección de TI, y esto se refiere, por ejemplo, a proporcionar las plataformas adecuadas para las aplicaciones y servicios empresariales. Decisiones respecto a crear un plan de aprovisionamiento de información y tecnología, ¿no? Y entonces, ¿quién es el accountable, o el que da cuenta de esta decisión? Es el director de TI, ¿no?, que es el accountable. Pero además también es responsable porque participa en esta tarea, ¿no? Y hay otros roles que brindan la información para tomar estas decisiones, ¿no?, que son los que están con C de consultado. Y así vamos a ver en la siguiente lámina algunas decisiones. Por ejemplo, decisiones referidas a la priorización de las inversiones, ¿no?, y programas habilitados por TI. Y esto se refiere, digamos, al establecimiento
y realización de un seguimiento de los presupuestos de TI de acuerdo a las decisiones de inversión, a la medición y evaluación del valor del negocio frente a la estimación, a definir una estrategia de gestión de programas y proyectos, ¿no?, que se aplique a proyectos de negocio, etc. Entonces, en estas decisiones, digamos, el accountable es el consejo de gobierno de TI y el responsable es el gestor del portafolio, ¿no? Y hay roles consultados e informados más ahí, ¿no? Y así podemos seguir analizando. Podemos ver, por ejemplo, en decisiones de gestión de aplicaciones, que tiene que ver con la identificación de soluciones, definir requisitos técnicos y de negocio, llevar a cabo estudios de factibilidad, aprobar o rechazar los requisitos, seleccionar los estándares de desarrollo y mantenimiento adecuados, separar las actividades de desarrollo, pruebas operativas. Entonces, estas decisiones, ¿quién es el accountable? El director de TI, ¿no? Y también es asimismo el responsable. Igualmente hay definido los roles y responsabilidades para las decisiones de gestión de infraestructura, seguridad de TI, adquisiciones y contratos, ¿no? Y finalmente para los temas de cumplimiento de TI, ¿no?, para el cumplimiento del marco regulatorio. Entonces, esta matriz también es muy importante, hay que revisarla, y muchas veces cuando estamos realmente en un proyecto real de implementación de gobierno de TI, va a ser muy útil, ¿no?, para definir con claridad el tipo de decisiones que se debe tomar y los roles con sus niveles de responsabilidad definidos. Ok, eso es todo. Espero que esta guía les sirva, y con esta pues ya tienen los 4 videos, ¿no?, las cuatro partes que permite tener una visión general de cómo se diseña e implementa un sistema de gobierno empresarial para TI. Muchas gracias por su atención. Como saben, cualquier comentario me la pueden hacer llegar a mi dirección de correo, un mensaje a través de LinkedIn o un mensaje directo a través de mi canal de YouTube. Es muy aconsejable que si ustedes no han visto los videos previos, miren antes los videos previos antes de, digamos, mirar o escuchar este último video, ¿no?, para tener una mejor comprensión de la presentación. Entonces, muy agradecido y hasta pronto.